Y volvemos a las sesiones de dosis de tiempo. Hoy día vamos a hacer el Kenia de la cooperativa Bungoma, preparado en Allongé. Así que vamos a usar una máquina de espresso, vamos a usar molino, obviamente, y vamos a hacer básicamente esa receta y vamos a ir como cambiando las cosas como todas las sesiones. Eh, este Kenia es uno de mis, como, ya, a ver, es un café muy fácil de tomar, es un café muy como balanceado, no es difícil sacar un espresso tampoco, también lo tenemos harto en espresso en el triciclo, y es un clásico quinoa lavado igual. Ahora, en comparación a al Guitembe, por ejemplo, este es mucho más como cercano a una Etiopía, de lo que sería, por ejemplo, como un Kenia como tradicional, como esos típicos sabores como a frutos rojos, tomate. Este es mucho más como hacia florales, hacia vainilla. eh, Eso básicamente. Ahora, el Alongé para mí es un muy buen vehículo como para probar café porque es un expreso muy fácil de preparar. Como que es muy fácil que salga rápido y que sea muy fácil de calibrar. Eh, y bueno, también como que hay un par de personas que me han pedido como, no tanto como hacer esto de la noche, pero sí como instrucciones o como algunas ideas de por qué o como cómo sacarlo de manera más fácil estando a la casa, por ejemplo. Para la mayoría de la gente que tiene máquinas de espresso en la casa, que quizás tiene una máquina un poco, obviamente no tiene, o quizás no tiene una Marzocco Mini, eh, la mayoría, eh, claro, como la Longe igual es un espresso mucho más fácil de preparar, mucho más fácil de tocar, o sea, de calibrar, porque al final es un flujo muy rápido, es una molienda un poco más gruesa, entonces la mayoría de los molinos, con la mayoría de las máquinas y también como con la mayoría de las técnicas para distribuir como el café, con todos esos parámetros, igual es mucho más fácil de preparar que algo como un espresso más tradicional. Piensen que un espresso más tradicional, como típico 1 a 2 en 30 segundos, o sea que para cada gramo de café, 2 gramos de bebida en taza, en unos 30 segundos más o menos, ese flujo es bastante lento y se logra moliendo muy fino, ya que la máquina de espresso igual está presionando el agua a una gran presión a través del café. Entonces lo que queremos hacer en ese caso, cuando estamos haciendo un espresso como mucho más como tradicional, más como clásico, es distribuir muy bien el café en la canasta, en el portafiltro, ¿cierto? Acá tenemos un portafiltro y esto es la canasta, ¿ya? Y estamos tratando de cargar este portafiltro, esta canasta, con suficiente café, con una molienda suficientemente fina para que en el momento en que el agua pasa a través del café, por un lado pase con una resistencia suficiente que se genere presión acá para llegar a esas concentraciones y al mismo tiempo que sea como lo más parejo posible. Ahora, eso es difícil hacerlo en ausencia de implementos como más especializados. Por ejemplo, como distribuidores como estos, ¿cierto? De aguja, eh, o distribuidores como que, por ejemplo, como este, que están diseñados para apretar y como compactar mucho más uniformemente el café en la canasta. Si no tenemos todas esas cosas y además no tenemos, por ejemplo, un molino como de muy buena calidad de molienda, que este quizás no es como un caso así como ejemplar, pero sí es como de rango comercial. Si no tenemos todos esos implementos, es como que es muy difícil llegar a ese tipo de expreso, por lo menos como consistentemente. Ahora, claro, algo como una longe es casi como jugar a espresso en modo fácil, porque con una molienda un poco más gruesa, con más agua utilizando, ¿cierto? A través del café, eh, es mucho más fácil hacer todo porque es muy fácil que el agua pase uniformemente si es que está sometida a menos presión. Si la molienda es más gruesa, es más fácil que el agua pase por todos lados, ¿cierto? Que extraiga de manera más uniforme, y ahí es netamente un tema de tener suficiente agua. Entonces, esa básicamente es la idea de una non-J. Ahora, en cuanto a sabor, la bebida propiamente tal, una non-J se caracteriza, o por lo menos en mi experiencia, como mi aproximación a la non-J, es esencialmente tratar de lograr como un punto medio entre un filtrado y un espresso en términos de concentración. ¿Ya? Eh, Básicamente las máquinas de espresso son como muy buenas en suministrar agua caliente, ¿cierto? A temperatura y a presión constante, o como muy estable. Y nos estamos aprovechando de esa capacidad de las máquinas de espresso para básicamente hacer un café filtrado, como de un 60 o un anticoagulante o algo así,
de una manera muy repetible, ¿cierto? Pero también alcanzando concentraciones mucho más altas de las que podríamos lograr en un filtrado, ¿cierto? A partir de extraer mucho del café también. Entonces, esa es más o menos la idea de esto. Y claro, volviendo de dónde viene el allongé, es esencialmente un expreso más largo, es un expreso alargado. Ahora, eh, yo tengo entendido que en verdad no está tan claro como el origen de dónde viene, pero como por la terminología, ¿cierto? Podemos asumir que es de origen como más como francés o francoparlante. Eh, Tengo claro que en Montreal, cuando Scott Rao tenía una cafetería, Scott Rao, que es escritor de muchos libros, entre ellos está este, que es de Tueste, y también tiene el libro como de Barista Handbook, que es como manuales de, ¿cierto? De baristas que son como muy claros, que ahí está Scott Rao. Esta persona, él abrió una cafetería en Montreal hace mucho tiempo y en Montreal el público como que pedía mucho esa idea que se llama allongé, que es básicamente un expreso más largo y como sería como el equivalente como francoparlante de un lungo, ¿cierto? Ahora, en ese caso, ¿cierto? Si es que tú, por ejemplo, tienes calibrado el expreso como típico, ya, 1 a 2 en 30 segundos. Digamos, estás usando 20 gramos de café para hacer un expreso de 40 gramos, ¿cierto? En taza. Y eso lo estáis logrando entre 25 a 35 segundos. Estáis así como muy estandarizado, como que estáis dentro de todos los parámetros, estáis como, y digamos que sabe bien, ¿cierto? Como que está muy rico. Y lograste eso. Con esa misma calibración, si es que tú sigues tirando agua a través del café, es muy probable que en algún momento durante el tiro de espresso, ¿cierto? En algún momento en que el agua está pasando a través del café, eventualmente la integridad estructural de la pastilla sea tan baja que se generan canales, de que el agua como que se encuentra caminos más fáciles por donde pasar y hay una serie de cosas como que dinámica como de toda la pastilla como que están pasando como al mismo tiempo. Hay migración de finos, las partículas más finas se están yendo hacia abajo, la, la resistencia ¿cierto? Está aumentando cada vez más y al mismo tiempo está la integridad estructural de toda la pastilla como que está bajando porque hay cada vez menos café. Entonces todo eso pasa y a una gran presión, a una gran temperatura y eventualmente se hace un canal. Eso lleva a que la mayoría de la gente cuando prepara algo como un lungo en una cafetería, normalmente lo que hace es que hace un espresso y después lo diluye un poco, le tira un poco de agua nomás. Entonces no hace como pasar más agua a través del café, sino que hace el mismo espresso y lo diluye. Pero la gente pedía allongé en esta cafetería y como que al final le había que hacerlo más largo. Y quedaba horrible, ¿cierto? Entonces lo que hizo Square, que fue como la gran innovación, fue poner un molino aparte en su cafetería, solamente enfocado en sacar allongé. Entonces se preocupó de llegar básicamente al doble o al triple incluso del ratio como típico de un espresso, del 1 a 2, llegando 1,5, 1,6, 1,7, en el mismo tiempo más o menos de un espresso. O sea, llegando a, por ejemplo, usando 20 gramos de café, llegar a 100 gramos de bebida o 140 gramos de bebida en 30 segundos. Entonces es una molienda mucho más gruesa, pero no tan gruesa como lo sería para un filtrado, por ejemplo, una de 60. Y usar tanta más agua en el café como para extraer y para al final pasar como uniformemente por el café era un expreso mucho más fácil de repetir. Y Scott Ross encontró, y como que fue algo como que después se documentó bastante en otras como publicaciones y todo eso, que es como un expreso mucho más, como que se caracteriza por ser mucho más frutal y más como delicado. Y mientras uno está tomando, es más como un expreso y a medida que uno lo va como enfriando, se va como asemejando más a un filtrado. Eso es más o menos como cambia el valor de sabor. Y la explicación de eso igual es muy interesante porque hay mucha gente que quizá no, como que lo ha como señalado quizás, pero no lo ha tomado como tan en cuenta, que creo que igual es algo interesante. El agua. Como estoy usando más agua y el agua tiene una cualidad que se llama alcalinidad, al usar el doble o el triple del agua, ¿cierto? Estoy usando más como capacidad del agua para amortiguar la acidez. La alcalinidad al final, entre más agua tenga, más acidez estoy amortiguando, ¿cierto? Y mi agua, si es muy alcalina, independiente de la concentración, como que voy a estar como neutralizando toda esa acidez. Entonces, cuando estoy preparando, por ejemplo, un tueste, ¿cierto? Que normalmente está planteado para algo como un filtrado, ese tueste normalmente no está tan desarrollado porque voy a usar mucha más agua, voy a neutralizar la acidez de ese café con agua, con la alcalinidad de esa agua. Pero en un espresso, en un tueste más enfocado en espresso, lo que va a suceder es que como estoy usando tan menos agua, yo como tostador, lo sepa o no, estoy como al final neutralizando esa acidez con desarrollo, como tostándolo un poco más, desarrollando un poco más los sabores.
Entonces, esa es básicamente una de las gracias también del Allongé, que es un espresso que es mucho más balanceado, como porque sí, se presta mucho para tostes más ligeros también, lo cual lo hace como súper como entretenido usar en café de especialidad en general. Y como que, claro, en verdad casi como que las tiene todas, como que es fácil de hacer, es repetible, es muy fácil como que quede rico al tiro. La calibración de un café y otro como que se mantiene mucho más estable entre distintos cafés. Y se presta también para tostes muy ligeros que es mucho más difícil de extraer. Entonces, esa es básicamente la idea de lo que vamos a mostrar hoy día. Para expreso, normalmente yo uso unos 15 gramos de dosis inicial, que es lo que vamos a hacer hoy día acá igual. Y yo normalmente apunto a 1 a 6,6 a 1 a 7, normalmente como un ratio para el Allongé. Pero para hacer un poco más fáciles las cosas, vamos a hacer como 15 gramos para 100 en taza. ¿Ya? Ahora, no, esto igual lo vamos como modificando a medida como que quiero hacer modificaciones. ¿Está? Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bueno, este es el café de Kenia, de la cooperativa Bungoma. Eh, ¿Ya? Las variedades son SL28, SL34. Estas son variedades de origen Kenia que las desarrolló Scott Laboratories, y son las variedades número 28 y número 34. Son variedades que en su tiempo como que ganaron muchas subastas como y muchas competencias por como caracterizarse por ser como más frutales. Es un proceso de lavado clásico como de Kenia, que sería como cercano como un doble lavado o un doble fermentación, que es básicamente la misma fermentación extendida por distintas temperaturas. Eh, y es un café igual de alta densidad, son 1950 metros de altura, la altura como de cultivo, lo que implica que las semillas y la planta como completa se somete a mayores variaciones de temperatura entre día y noche, lo que hace que la planta así madure más lento y las semillas terminan siendo más densas. Todo eso me lleva a pensar de que, claro, este es un tueste que si bien, y sabiendo cómo lo tosté también, es un tueste muy como ligero, como en general, como si lo comparo como este tueste a otro tueste como de otro café, es un tueste muy ligero, pero como que igual lo tosté un poco más lento en general, entonces trato de desarrollarlo como bien, como por completo, eh, llegando igual a una temperatura más baja. Esa es como esencialmente la idea de este café. Eh, Eso, no sé si voy a dejar, no quiero dejar ahí encima. Ya, entonces voy a usar mi fiel vaso dosificador y voy a moler para 15 gramos. Ahora este molino no tiene temporizador, es como solo manual, así que voy a molerlo. Y acá como que se acumula un poco de café, así que voy a purgar un poquito y después voy a moler para lo que efectivamente voy a usar. Y lo ideal es que el molino prenda, o que esté conectado. Un dato pro. Ya, solamente un poco para despejar. Y ya, y 16, me pasé un poco. Y lo que voy a hacer es simplemente sacar lo que me sobra. Ahora, la molienda que tengo puesta acá en este molino no es una molienda, no es como que haya calibrado esto antes, simplemente como que es la molienda que estaba usando ayer en un curso de texturización y latte art. Tienen ahí los cursos disponibles en el link de acá, dosisdetiempo.cl. Ya, entonces voy a usar 15 gramos de café. Tengo el portafiltro acá en el grupo, purgo, y solo purgo al principio de sacar el expreso. ¿Ya? Me preocupo de tres cosas siempre cuando estoy preparando un expreso, además de la purga del grupo. Uno, que el portafiltro esté caliente, que esté seco y que esté limpio. ¿Ya? También paulatinamente estoy aprovechando de sacar la canasta para asegurarme que esté limpia, de que no haya ningún residuo por acá. Eh, claro, me preocupo de que esté caliente, limpio y seco. ¿Ya? Y esas reglas le sirven para otras cosas, por si acaso. Ya, entonces tiro acá el café y uso este anillo como dosificador, que es magnético, y la herramienta para distribuir, la WDT por agujas. Y básicamente parto como con espirales, como, hacia como lo más al fondo de la canasta, y voy subiendo como a medida que me voy moviendo.
Y ahí tengo como listo, lo pueden ver quizás ahí un poquito. Ahí un poco más. ¿Ya? Quieren llegar como a este tipo de distribución. Ahora no, si tienen como distintas herramientas que ustedes usan, yo normalmente no recomiendo mucho con los niveladores, esas típicas como con aspas que dejan como todo plano, porque la presión que aplican no la aplican como a lo largo de todo el café y tampoco mueven nada de lo que está al fondo. Eh, es como bastante obvio. Las herramientas de aguja, como este tipo, cuando son agujas como relativamente delgadas, que normalmente se usan agujas de acupuntura, y hay muchas opciones en el mercado de estas, hay muchas muy baratas, las pueden encontrar con el Express o este tipo de herramientas que esta es de Barista Cazón, igual que pues la he mostrado varias veces igual. Porque quieren como mover todo el café y asegurarse que no haya ningún grumo, esencialmente. Eh, y voy a usar mi herramienta para distribuir. Ahora esta herramienta, vamos a hacer quizá otra sesión como un poco más extensa en algún momento para explicarla, pero es una herramienta que funciona a través de un proceso que se llama nutación. Entonces, esta herramienta tiene una suerte de una serie de surcos en el borde. Lo voy a poner acá. Tiene un surco acá en el borde, ¿ya? Que calza con el borde de las canastas. Entonces, esto calza ahí, como que calza como esa inclinación. Y la nutación es un movimiento que es cercano como el que usa, al que hace una moneda cuando gira sobre su borde y como eventualmente queda plano, ¿cierto? También el movimiento que hace la Tierra cuando gira como, como oscila su eje de rotación. Es básicamente el mismo movimiento que es como un joystick, esencialmente. Y la gracia de esta herramienta es que como calza en el borde de la canasta, yo puedo como mantener como el ángulo de inclinación como constante. Entonces puedo mantenerlo así. Esta es la única gracia de esta herramienta. Y entonces hago eso, me doy como X número de vueltas que como que lo hago siempre igual. Yo por lo menos doy como 5 vueltas, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y termino plano. Entonces voy como bajando cada vez más como el ángulo de inclinación. Eh, no tienen por qué hacer esto, igual lo pueden hacer como con un tamper, pero la gracia de este tipo de distribución, que la popularizó harto en su momento Matt Pergen en el Mundial de 2020, 2013 o 2012, 2013 creo, que salió segundo en el campeonato de barista del Mundial, eh, lo hizo con un tamper. Y como que igual se puede hacer, pero la única como pueden como hacer esto y como hacer este movimiento y eventualmente como que quedar claro. No es tan consistente si es que lo hacen como manual porque no tienen como un límite de como cuánto se están inclinando, ¿cierto? Pero lo pueden hacer igual, si es que lo quieren intentar. Igual es súper importante que el tamper como que tenga una superficie que como que alcanza a cubrir como todo el diámetro, pero la gracia de esa técnica es que estás moviendo el café como desde distintos puntos, lo estás como empujando y de alguna manera como que la única explicación como que le doy al final es que la distribución del café es un poco más compacta. Eh, y eso se ve porque al final el espresso como que se hace mucho más lento. Como que esa es la única como manera de verlo. La densidad de la pastilla como que aumenta. Eso. Entonces voy a hacer eso con mi distribuidor. Este lo diseñé yo para mi participación en el primer nacional de barista, en el que participé, no en el primero, pero en el que participé. Y el diseño como que está disponible por si lo quieren ver, es un diseño en 3D. Esto igual, este mismo que tengo en la mano, como que después lo llevé a un torno y como que lo repliqué de impresión 3D, lo repliqué con distintos materiales. Pero eso, igual pueden usar como cualquier herramienta, no es como necesario que usen esta. ¿Ya? Y ahí queda como bien distribuido. ¿Ya? Queda como plano, ¿cierto? Y queda como muy compactado. Ahora estas canastas son de 20 gramos, estoy usando 15 gramos, entonces estoy dándole como harto espacio como sobre el café para que básicamente todo esto se llene de agua antes de que se aplique presión. Y eso me ayuda a que sea una suerte de preinfusión un poco más pareja. Ya purgué el grupo, ya. No voy a pulgar de nuevo porque ahí si no me va a quedar como esperando como que deje de botear. Eh, Pongo una taza, vayan por tazas más grandes y inserto el portafiltro con mucho cuidado sin golpearlo, me aseguro de que esté sellado y empiezo a apuntar. Y de nuevo, voy a estar apuntando a unos 100 gramos en taza, ¿ya? Entonces, la primera gota salió como a los 3-4 segundos, entonces es como súper rápido igual.
y es un flujo bastante rápido, como que cualquier persona que esté como acostumbrada a calibrar el expreso y como que salga como lentito, ve esto y dice como, está muy grueso. Como que va en contra de todo lo que uno aprende como en un principio, eh, pero para variar es el tipo de cosa que hago. Ya, entonces lo varié a los 25 segundos y quedó en 104 gramos. ¿Ya? Entonces 15 gramos para 104 gramos en 25 segundos. Como si uno lo dijera en dosis de día y tiempo. Eh, ya, entonces lo primero que voy a hacer es sacar el expreso y suelto esto, siempre déjelo ahí como suelto para que el sello de la paquetadura del grupo no se vaya gastando. Y con mi fiel cuchara y plato voy a probar. Todos mis implementos son fieles. Mi fiel vaso, mi fiel cuchara, mi fiel balanza, etc. Y me preocupo como de. Voy a inclinar un poquito más. Me preocupo de revolver bien antes de probar. ¿Ya? Eh, Como es una bebida que la máquina de espresso igual es muy estable en preparar temperatura, eh, la bebida final termina siendo bastante como caliente, como que no está como a la temperatura como el consumo al tiro. Entonces igual como que es mejor dejarlo enfriar un poco. Eh, y por eso mismo también prefiero usar tazas que no están tan calientes. Como que estas tazas, igual prendí la máquina hace poco, no están como calientes como suele estar luego una máquina de espresso. Así que no, tampoco precalentaría la taza tampoco. Como que en verdad quiero que la taza esté un poco más fría para que ayude a enfriar un poco más rápido. ¿Ya? Sigue teniendo crema igual. No es una crema tan densa porque tampoco la concentración del café es muy alta. Pero esto probablemente estamos llegando más o menos entre un 3 a un 4% de concentración máxima. Que sería como un poco, menos, un poco menos de la mitad de la concentración normal de un espresso, pero el doble de la concentración de un filtrado. Ya. De nuevo, voy a dejar que vaya como enfriando un poquito, pero lo entretenido de la noche es como que en el primer sorbo inmediatamente como que se cacha como careta qué café es, como que no... Algo que tienen los expresos en general, y en general no como los mejores expresos que me he tomado, pero como el 9 de cada 10 expresos sabe a expreso, porque normalmente tiene como esa cualidad de que es una subextracción, esencialmente. Eh, la mayoría de los compuestos que se extraen como al principio son como súper similares de un café a otro, son como los mismos ácidos, como que la identidad de los cafés como que se cacha mucho más, por lo menos lo que he visto en mi experiencia, como de extracción un poco más alta, como cuando los detalles como que al final importan más. Y es muy común encontrarse con un expreso como que, sabe a expreso, como que una extracción como piola, como que no es mala ni nada, pero está como dentro de todos los parámetros y como que sabe a expreso. Y normalmente cuesta como encontrar esa diferencia como entre café y café cuando uno lo prepara como un expreso como normal. A mí me gusta mucho cuando yo me tomo un café y como que, no sé, pues noto como el tiro como, tiene como esta cualidad media como vainilla, que es lo que a mí por lo menos como que me sale el tiro. Eh, Cuando, por ejemplo, me tomo un café y como que a mí el tiro me sabe como a la nota de cata como muy marcada, para mí eso es como algo muy positivo, porque me gusta mucho la claridad de los sabores. La idea es como que veamos cuando el café, como si estamos con todo este rollo del café especialidad y que es como mejor, ¿cierto? Tiene una mejor trazabilidad y todo eso. La idea es que eso se note en la taza. Como que, de que me da lo mismo como que me digan 1500 notas de cata, si como que igual sigue saliendo café, ¿cierto? Eh, entonces, esa es un poco la idea. Ahora, como les decía, una de las cosas que a mí me gusta también de la Longe como bebida, como categoría de bebida quizás, eh, es que cuando te lo estáis tomando más caliente, como que sabe más a espresso y a medida que va enfriando, como que se va acercando más al balance de sabor de un filtrado. Que igual tiene todo el sentido del mundo porque, de nuevo, o sea, si lo vemos como compensar acidez, ¿cierto? Ya, digamos que tenemos agua con X cantidad de alcalinidad, no sé, una unidad de alcalinidad. Entonces, si tengo 10 partes de agua, tengo 10 unidades de alcalinidad. Si tengo una parte de agua, tengo una unidad de alcalinidad. ¿Ya? Entonces vamos como ahí la proporcionalidad. Y ya, ¿qué pasa si tengo un café que estoy preparando con dos partes de agua? Entonces, tengo dos partes de alcalinidad y alcanzo a compensar como dos partes de acidez de ese café. Pero ¿qué pasa si ese café tiene 10 partes de acidez? Vas a ver como a 8 partes de acidez y como que no alcanzo como a compensar esa acidez. Pero si lo preparo con 10 partes de agua, con 10 partes de acidez, ¿cierto? O sea, ya, nos estamos confundiendo porque sí. Pero va a ser mucho más balanceado en un filtrado porque estoy usando más agua para usarlo, ¿cierto? Para prepararlo. En el allongé,
estoy usando como la mitad, digamos que estoy usando 5, ¿ya? Y como que tengo 5 partes de alcalinidad para compensar 5 partes de acidez. Entonces, tiene la acidez de algo como cercano a un espresso al principio, como que algo más parecido, y el segundo factor, que al final es temperatura, cuando, por ejemplo, ustedes están tomando un espresso y se enfría, es muy ácido, ¿cierto? Como que la acidez casi como, es como salsa soya, es como un vinagre, como que en verdad sube demasiado la acidez, porque a menor temperatura las cosas que compensan la acidez tienden a ser menos solubles. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, cuando se toma un filtrado y el filtrado va enfriando, también como que aflora, entre comillas, como es así, ¿cierto? Y no es netamente un tema de concentración y temperatura y solubilidad. Eh, pero es como claro, ¿cierto? Que es como razonable pensar que cuando me estoy tomando un espresso que usa más agua, es como un espresso más balanceado, ¿cierto? Pero como que alcanza a compensar más acidez, y a medida que va enfriando, se aproxima más a lo que sería como un filtrado balanceado. Pero nunca como que baja tanto la acidez, o sea, baja tanto la temperatura, como para que se sienta como una acidez de un filtrado frío. Entonces estoy como en el balance de sabor de un espresso caliente a un filtrado caliente. No sé si me explico. Siento que me estoy dando careta de vueltas porque sí, pero siempre me siento eso, así que da lo mismo. ¿Ya? Sigo revolviendo acá igual y voy a probarlo ahora como una temperatura un poquito más baja. No sé, es bacán porque inmediatamente como que me da esa sensación como de salivación, que me llama con esa acidez, como se pone como muy frutal. Eh, Me sale un poco como de frutos rojos incluso, pero siento como que lo que queda como el retrogusto igual sigue siendo como esa vainilla. Eh, Más que eso, no mucho, en verdad. Creo que quizás con una concentración un poco más alta, como pero así un pelo, quizás lo podría como alcanzar a compensar. Ahora, salió en 25 segundos y saqué 104 gramos de bebida. Entonces, podría, por ejemplo, moler un poco más fino y hacer que el flujo sea un poco más lento a través del café y llegar como a a esos 100 gramos, por ejemplo, un poco más lento. Pero eso también podría afectar como la uniformidad del flujo. ¿Ya? Entonces lo que podría hacer también sería cortar el expreso un poquito antes, como que llegar a un expreso un poco más rápido, eh, pero llegar como a, o sea, a unos 90 o a unos 95 en vez de los 100, 104. Eh, yo creo que voy a afinar un poco, porque creo que todavía tengo como tiempo de sobra, si, como que si estoy apuntando a entre 25 y 35 segundos, como que tengo harto rango de tiempo como para adelante, y puedo demorarme un poquito más en que salga el café, y con esa molienda igual como que no estoy arriesgando tanto como que el agua no sea uniforme. Entonces voy a afinar un poco y voy a apuntar a lo mismo 100 gramos. ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacer solo un cambio. Cuando estamos usando expreso, como que igual es súper importante que tratemos de hacer ese solo un cambio cada vez que estemos preparando. A menos que en verdad ya conozcamos muy bien el café y como que sabemos como que hago esto y estamos listos. Que normalmente no es el caso para alguien de la casa, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer eso. Ya. Este molino tengo que mover acá y voy a afinar muy poco. ¿Ya? Como hice un cambio como de medio centímetro. Y tengo que purgar un poco. Ya. Sé que parece harto purga, pero en verdad este molino igual tiene harta retención. Entonces tengo que asegurarme de que la molienda nueva sea toda la molienda nueva y no la molienda pasada. Ahora, lo interesante es que igual como que dependiendo del molino, eh, voy a moler más fino o más grueso dependiendo del molino, en parte no tanto como porque estoy apuntando a un punto de molienda distinto con distintos molinos, sino porque distintos molinos van a ser más o menos uniformes. Entonces, si por ejemplo, ya digamos que este molino como que en verdad está como en un promedio, como que es como un molino piola, no muele ni tan bien ni tan mal, pero está como ahí. Si tuviera un molino como muy alta gama, como de muy buena calidad, que muele muy uniformemente, podría moler mucho más fino. Porque esa molienda mucho más fina, como está compuesta de partículas que se parecen mucho más, el flujo en una molienda más fina va a ser más rápido, porque va a como chocar con menos finos. Entonces esa es como un poco la noción. Entonces depende mucho de la molienda y de nuevo, por eso como que también las referencias de molienda no son tan útiles cuando estamos hablando de café, porque, de nuevo, o sea, si tengo un molino A o un molino B, como que igual la molienda a lo que estoy apuntando va a cambiar mucho.
Por eso normalmente es bueno principalmente guiarse por sabor en la taza, ¿cierto? Pero entender más o menos cómo mi molino se ubica a lo largo o a comparación a otros molinos. Entonces, yo sé, por ejemplo, que mi molino manual, que es este, el JX Pro de Easy Peso, yo sé que para llegar a una longe con este molino estoy moliendo más o menos en un 13 a un 15 más o menos, y siempre parto como en el 14, por ejemplo. Y de ese 14 como que me voy moviendo un poco más fino, un poco más grueso. Y lo conozco, ¿sabes? Pero yo sé que, por ejemplo, para llegar a una longe acá, estoy moliendo más o menos en un 4. Entonces yo parto en el 4 y ahí voy afinando un poco más grueso. Y sé que en el DK43 que usamos la vez pasada, estoy moliendo en el 0. Ahora eso igual depende un poco como por la calibración del molino, como que qué punto se define como cero, pero yo sé que moliendo ahí en cero como que me da una longe, como en la mayoría de los cafés que usamos. Entonces también, si es que tienen acceso y si vienen a una cafetería, como que pueden preguntar, por ejemplo, más o menos en qué rango de molienda usan, y como quizás pedir como un poquito del café para verlo, y quizás apuntar a eso, pero como tener un punto de partida como eso. Al final como usar eso como un punto de partida para después moverse un poco más fino, un poco más grueso, dependiendo de lo que quieran lograr. Bien, entonces vamos con el segundo lunge. Ya, 15.3, casi la chuta. Entonces, de nuevo, inicialmente hicimos 15 para 104 en 25 segundos. Ahora estamos apuntando afinamos un poquito, estamos apuntando a llegar a unos 100 en un poquito más de tiempo. Quizá unos 27, 28 segundos sería ideal, pero igual va a depender de muchas otras cosas, porque al final muevo la molienda y como que es lo que más cambios genera, como por sí mismo, porque como que toda la morfología de la molienda puede que haya cambiado. Eh, no es necesariamente el caso, pero eso es lo que normalmente pasa. Entonces, sacando el portafiltro, purgo, después no vuelvo a purgar antes de moler el café, antes de insertarlo. Lo otro bacán del Alongé es que deja normalmente los portafiltros súper limpios, como que pasó tanta agua y como que se extrajo tan bien que después como que no quedó nada como pegado, entonces es mucho más fácil mantener esta regla cardinal que es portafiltro seco, caliente y limpio, ¿ya? O caliente, limpio y seco, como lo quieran hacer. Si quieren calientan después o antes, nada mismo. Ya, entonces de nuevo con el anillo dosificador. Ahí la distribución. Me preocupo siempre de que el borde de la canasta quede limpio y que la boquilla también quede limpio. Eso, a los que van a competir en el campeonato en algún momento, si no en este ni en otro, siempre se puntúa muy bien como que el portafiltro esté limpio por arriba y por abajo, porque si está acá en el borde acumulado va a quedar en el grupo y si está acá en la boquilla va a quedar en la taza. Entonces no es lo ideal. Entonces distribuyo con notación y estoy listo. Y esto es casi como una muletilla como que uno va agarrando. Lo hago hasta los portafiltros sin boquilla y me veo como un imbécil. Ya, entonces poniendo el portafiltro súper lento, sin ningún golpe, y empiezo a contar el tiempo. Entonces estaba apuntando a unos 100 gramos en taza, dentro del rango de 27, 30 hasta 32, 33 segundos, yo creo que estoy más o menos apuntando. La primera gota también fue como en los 4 o 5 segundos, se fue un poquito más lento, y vamos a ver cómo nos va. Siempre lo paro un poquito antes, entonces llegando a los 90 lo paro, porque va a seguir saliendo un poco. Y válgame mía, 28 segundos para 99 en taza. Ya. Entonces llegamos a algo muy similar a lo que estábamos apuntando. Entonces, dosis de tiempo sería 15 para 99 en 28. ¿Ya? Y ya la pura como crema se ve mucho mejor. La crema en verdad no es un muy buen indicador de calidad en ningún caso, ni en expreso ni en nada. Hay gente que le importa más la crema, pero eso netamente es un tema o estético, o como simplemente quieren que su queso tenga crema, que es válido, pero no afecta en nada realmente como en sabor. Y de nuevo voy a revolver bien,
asegurándome de que la concentración sea pareja en todos lados, que mi primer sorbo sea representativo de toda la bebida y todas esas cosas. Y de nuevo, igual como que es una bebida bastante caliente como el tiro, entonces como que no es. Un espresso como que, claro, sale más o menos a la misma temperatura, pero como es una masa térmica más pequeña, como que se enfría más rápido, entonces como por eso es más común como tomarte un espresso al tiro. Pero esto como que es como el doble o triple de un espresso normal, entonces obviamente se va a quedar como caliente mucho más tiempo. Ya, acá pasaron dos cosas. Uno, siento como que a la primera, el primer sorbo tiene una sensación de dulzor un poco más alta, pero eso asocio directamente que tiene una sensación de cuerpo un poco más alta. Eh, lo cual es agradable igual, pero siento que perdí un poco como de la floralidad como inicial. Ahora, si es que eso como que se recupera un poco a medida que se va enfriando un poco, bacán. Eh, y siento que está un poquito más balanceado, como que no tiene esa acidez como que te hace salir al tiro, como muy frutal, pero como que tiene igual cualidades frutales al mismo tiempo, pero no es como tan como que se te satura la boca, como que es demasiado ácido. Eh, Ahora de nuevo, como que este café, si bien es un teste muy ligero y es un Kenia, no es necesariamente un café como que tampoco consideraría un café como ácido tampoco, en comparación a otro, como que de repente me pasa que cafés de, no sé, de Colombia o cafés naturales en general, como que tienden a tener como esa acidez que la gente considera ácida. Cuando la gente piensa como que, ah, quiero un café que no sea ácido o quiero un café como más ácido, piensen que en verdad no es directamente pH, porque en verdad si uno como que le mide el pH a un café de un tueste muy oscuro, como que uno lo toma y como que no percibe nada así es, igual va a ser un pH bastante bajo. Entonces como que no es directamente acidez, pero es sensación de acidez. Es la sensación como de esa como salivación que te va generando, y en algunos casos más extremos como esa acidez como estomacal, ¿cierto? Pero normalmente eso se ve con un tueste más oscuro, o en tuestes o en ácidos que aumentan la percepción de la sensación de acidez, esto mucho más, pero no va relacionado directamente a como acidez como químicamente hablando. Entonces, igual hay como varios conceptos como que se van mezclando y un poco confuso, como muchas cosas de la química, pero y tampoco como que soy químico, así que como que lo digo con harta propiedad de que me confunden mucho muchas cosas de la química, eh, pero eso es más o menos como la idea. Ahora que va enfriando un poquito, hmm, siento como que es más como helado de vainilla que solo vainilla ahora. Como que antes me daba la sensación como de como la vaina, como estar como oliendo como una vaina de vainilla, o como cuando uno como que hace galletas y le tira un poco como de esencia de vainilla a la galleta y como que están horneándose y como que huele a vainilla en el ambiente, era como esa vainilla. Acá es más como una vainilla como dentro de algo, es como un helado de vainilla, ¿sabes? Después de esto van a tomar helado. Sí, no, esto en verdad como que la sensación de acidez y la vainilla como que se fueron para dar como un poco más de espacio a como otros sabores. Acá como que podría encontrar un poco más de como claridad de esos frutos rojos, podría encontrar como incluso como una uva entre medio. Se pone mucho más como interesante encuentro y a medida que vaya enfriando como que siento que también se va a poner como un poco más como no sé si les pasa cuando se toman un café, como cuando se pide un café en una cafetería, como un filtrado, y como que ya se lo están tomando, como que, y se lo piden para llevar. Y como que lo toman, y como el vaso de polipapel es tan bajo en como capacidad térmica, quizás ustedes no lo piensan así cuando se lo toman en la cafetería, yo no de esta muerta, pero el vaso de polipapel como que no enfría tan rápido el café como una taza, porque no tiene como masa térmica, entonces no tiene tanta como capacidad. Entonces, se están tomando el filtrado al principio y lo sienten y como que está caliente, entonces como que se toman un sorbo y como que no sabe a mucho, como que no es tan interesante. Pero van avanzando en su ruta, ¿cierto? Y como van tomando un poquito más y a medida que se van enfriando como que se va poniendo cada vez más interesante. Y cuando les queda como esto de filtrado, se lo toman como completo y está como ya a temperatura como mucho más fría y ahí es como que, oh, que está arriba ese café. Si les pasa eso, como que es a mí lo que me está pasando ahora como con el Namanteque. Es como, a medida que se va enfriando, se va poniendo como cada vez más interesante y ahí como me voy poniendo a decir como que, ah, chuta, como que quizás no debería haber hecho ese cambio porque ahora se está poniendo bueno. Entonces es como súper entretenido, como que te da más tiempo para disfrutarlo.
Y parte como interesante y se va poniendo más interesante. Es un poco como lo bacán de esta, y por lo cual igual la recomiendo mucho más. Ahora, lo bacán, lo otro bacán, lo como quinta cosa bacán de Challenger, es que uno puede sacar un expreso con la misma receta, pero simplemente como cortándolo antes. Como que voy a hacer un expreso como mucho más rápido, digamos en 10 segundos a 15 segundos, y sería un expreso mucho más cercano a lo que apareció en un paper que se llama Systematically Improved Espresso, que se hizo muy famoso a final del 2019 y principios del 2020, porque es como que la ciencia como que revolucionó el expreso. Y se dieron cuenta que la mayoría de los expresos como que se preparan en 1 a 2 en unos 30 segundos, no son óptimos porque es un flujo, una molienda tan fina que para la mayoría de los baristas, en la mayoría de los settings, como que es muy difícil de asegurar un flujo uniforme. Entonces, el expreso como que ese paper recomienda es un expreso entre 1 a 3 más o menos, como 1 a 3, 1 a 2.5 a 1 a 3.5, en unos 15 segundos. De hecho recomienda como más rápido, como entre 7 a 15 segundos. Eh, y es un expreso como mucho más rápido, mucho más fácil de preparar, de flujo más como uniforme por todos lados, y es básicamente como el punto más fino de flujo uniforme para la mayoría de las cafeterías. Eh, y lo entretenido es que eso sería casi como un ristretto de una longe, como un espresso como preparado como lo estamos haciendo ahora, a longe, pero que lo corto antes. Entonces también lo podemos como preparar al final cuando ya tenga como definida esta receta. Eh, que en verdad lo único que voy a hacer ahora como para el tercero es como cortarlo un poquito antes con la misma molenda, para como ver qué tanto se pone más como brillante todo eso, y a ver si como que logro traer de vuelta un poco la acidez como del partido. Eh, Claro, vamos al final después a hacer como un expreso directamente con la misma calibración y lo vamos a cortar como a la mitad. Entonces, en vez de 100, o sea, de 15 para 100, en unos 30 segundos o 28 segundos en este caso, vamos a apuntar a 15 para 50 en unos 15, más o menos. O sea, entonces vamos a como cortarlo directamente por la mitad y solamente lo vamos a cortar antes, ¿ya? Lo que no hice antes, siempre tienen que hacerlo, saltar el portafiltro para que no se quede apretado. Y vamos a prepararlo. Entonces, no, el segundo balón ya está bastante bueno, como que ya, de nuevo, como el caso de muchas de estas sesiones, yo como que igual me quedé como, me quedaría conforme con eso, pero como que si quiero mejorar como un poquito de algunas cosas, podría hacer pequeños cambios. Entonces, en el primero, eh, salió bien, pero era como, me faltaba un poco de cuerpo, me faltaba un poco de complejidad, era como muy plano, y como que a medida que enfriaba, como que se iba poniendo un poco más interesante, pero quería como ver como cuánto más podía llegar en la extracción, ¿cierto? Afinando un poquito la molenda. Afiné un poco la molenda, el segundo que salió mejor, 28 segundos en vez de 25 y un poquito más corto. Y salió un poco más de esa complejidad, pero se perdió un poco de esa como frutalidad al principio. Entonces ahora lo que voy a hacer es, para el tercero, voy a mantener la molienda, afinar, o sea, no voy a afinar nada más, ni avanzar nada más. Voy a montar ese mismo flujo, pero voy a cortarlo un poquito antes. Entonces en vez de 100, voy a apuntar a unos 90, por ejemplo, para que sea un cambio igual suficientemente como notable, ¿ya? Entonces, portafiltro limpio, caliente y seco. Eh, Aquí tengo que mover de nuevo. Siempre usen lo que después sacan cuando muelen un poquito más y como que lo sacan, después úsenlo. Como que pasa mucho y de repente como que al final del turno después tienen como un vasito como lleno de café. Eh, Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Eh, Quizás en las casas no les pasa tanto porque como que usan todo el café al tiro, no tienen tanta merma como cafetería. 15 justo. Pero sí he visto muchas cafeterías que de repente como que tienen como el vasito donde van como ajustando la dosis y como que van tirando el café y después se les olvida como que este café dejó de existir, como que se fue de la faz de la tierra. Pero úsenlo, ¿ya? Y ojalá úsenlo en el siguiente expreso para no andar como usando café molido hace media hora. Ya, de nuevo, el anillo para que no se me vaya para todos lados el café. Hago como espirales y después voy subiendo de a poco. Normalmente le pego un pequeño golpe hacia abajo y me aseguro que no haya nada por encima. Hago la annotation y de nuevo. Aquí ya dejó de gotear y pongo la balanza
Portafiltro suave, sin ningún golpe. Me aseguro de que esté apretado y quedamos. Entonces voy a estar apuntando a unos 90 en taza. Entonces tengo que contarlo un poquito antes, entre el 80 y 85 más o menos. Ahí como que uno podría llegar como exactamente a cuándo tenéis que cortarlo, asumiendo como cuánto flujo tenéis. Si estáis a 4 ml por segundo, tenéis que cortarlo un segundo antes para llegar a como a 4 después. Eh, ya. Entonces lo corté en 25 y llegó a 92, 93. Entonces, igual vamos a probar. Estábamos apuntando más o menos el tiempo inicial, pero una melena un poco más fina. Y. Oh, está rico, ¿no? Hay que probarlo. Eh, un tercer plato y una tercera cuchara. Me aprovecho de revolver bien de nuevo y lo probamos. Ya. Siento como que están en medio de los dos Alonje, como que eh, me devolvió como esa vainilla como el principio como más como ambiental, como de cuando están haciendo galletas. Eh, pero tengo todavía como esa como complejidad y como balance que me gustó del segundo, eh, sin tanta como salivación de la boca como encontré en el primero. Básicamente eso. Eh, yo creo que nos quedamos con esta receta, pero igual voy a ir como esperando que enfríe un poco. Eh, de nuevo, llegar a la receta que a ustedes les acomodan igual no es tampoco como que estén copiando lo que estoy haciendo, sino que la idea de todo esto es como que entiendan por qué estoy haciendo algunos cambios en función de qué es lo que intento lograr. Si a ustedes les gusta mucho como ese expreso que le hace como salivar caleta, eh, es como, ya, tienen que hacer eso, ¿cierto? Tienen que, como por ejemplo, apuntar a concentraciones más altas, tienen que apuntar a tiempos más rápidos, ¿cierto? Eh, y todo eso va como a contribuir a que tengan como mucha más acidez percibida y como que saliven mucho más y como que tengan toda esa frutalidad. También pueden tomar como ristretto, ¿cierto? Como que es mucho más directo eso. Eh, yo personalmente estoy apuntando acá a como la mayor claridad posible en las notas de cata, que el café como que sea más interesante en un principio, eh, que esté balanceado, que no sea como ni demasiado ácido, como que esa salivación como que me gusta, pero siento como que sí que estoy tratando de lograr, y esto es un poco como también una perspectiva como de como barista en cafetería, eh, como que lo que yo quiero lograr es básicamente un expreso que sea como muy fácil de tomar para la mayoría de la gente, eh, independiente como de mis gustos personales. Como que a mí también me gusta como ese como acidez como muy alta como de salivación y como frutalidad, pero como que acá estoy tratando de llegar como a una longe que como que la mayoría de la gente como que lo tomaría y diría como, oh, qué rico, me tomaría otro, y como que tenga mucha claridad en las notas de cata. Acá en este expreso, como, o este tipo de expreso, no estamos realmente como apuntando a mucho cuerpo, en verdad, no estamos apuntando como una concentración, como una viscosidad muy alta. Se podría lograr con quizás temperaturas más bajas y también como con tazas más frías, porque a medida que baja la temperatura, de nuevo, va a subir la acidez, pero al mismo tiempo las cosas más frías son más viscosas. Entonces, eso podría también ayudar. De hecho, podría, por ejemplo, tirar la taza al congelador un rato y tirar el espresso sobre la taza congelada y aumentaría como la percepción de acidez y de cuerpo, que a su vez está asociada a la percepción de dulzor. Entonces, me gustó harto este arrangé. Son diferencias súper leves como entre el primero, el segundo y este, pero este como que probablemente es como la relación con la que me quedaría como estable. Y desde la cual como que deduciría la calibración de un expreso. Entonces vamos a ir con el expreso. Y lo mismo, va a ser los 15 gramos, pero en vez de apuntar a unos 90, cortemos la mitad, apuntemos a unos 45, por ejemplo. Lo pasé un poco mucho, un poco no tanto. Entonces 15 gramos, portafiltro
Ahí, purgo primero. La carne está prácticamente limpia, pero tengo que asegurarme que esté limpia, caliente y seca. ¿Ya? Y la misma distribución. Ahí no sé si escuchan hasta el fondo que voy subiendo. Y estamos listos. ¿Ya? Y aquí este lo voy a dividir en dos porque lo vamos a compartir. Lo voy a compartir con ustedes en sus casas. Ya. Entonces ya termino de botear esto. Lo portafiltro con cuidado. Siempre metanlo con cuidado. Y bueno, estamos montando un expreso más rápido, ¿cierto? Pero vamos a montar a unos 45 en taza. Entonces, primera gota fue a los 4 segundos. Lo corto un poquito antes. Y aquí esencialmente estoy haciendo dos expresos simples. Y 17 segundos, llegando a unos 47. ¿Ya? Entonces, no, esta la mayoría de mis expresos son muy rápidos. Eh, pero la gracia que tiene es que, claro, como que estamos apuntando a un ratio un poco más elevado, a un flujo mucho más elevado, y estamos extrayendo un poco más por concepto de que la uniformidad del flujo es muy alta. ¿Ya? Y también como normalmente apunto a temperaturas un poco más altas, presiones más bajas, es como todo un tema. Me pueden preguntar después de eso, como si quieren más profundidad de eso. Pero eso es básicamente la idea. Y, ya. Ahora, este expreso probablemente va a ser como muy similar al primer Aeron como en cuanto a acidez. Y también se va a enfriar un poquito más rápido porque es menos masa, pero eso es lo que estamos montando. Es como así, full frutal como al tiro. Eh, pero está como de nuevo, como es más suave, como es un espresso como en comparación a la mayoría de los espresso un poco más suave, siento que no tiene como ese sabor como tan genérico como a espresso, no es como sabor espresso, sino que es como un poquito más fácil de digerir, la mayoría de la gente que quizás no está tan acostumbrada a tomar espresso solo, este espresso como que probablemente lo va a consumir como de una manera más amigable, como va a ser mucho más fácil llegar y tomárselo y como que no va a ser como esa cara de espresso que se lo toman y como que les da un escalofrío, es mucho menos probable que va a pasar eso. Ahora, también lo que recomendaría para la mayoría de gente es que cuando esté tomando espresso, o algo como una donje, traten de mantenerlo harto en boca, porque al final su saliva es algo que compensa acidez. Como hay un agente alcalino que como que va a secretarse, ¿cierto?, cuando algo esté ácido, pero traten de como tomar un sorbo, mantenerlo harto en boca y cuando dejen de salivar, es un buen momento como para tragar. Y te da una idea un poquito más como clara de cómo sabe como completo el expreso. Eh, y también ahí te preocupa un poco que la temperatura de consumo sea como razonable y no te quemes la boca. Ya, en verdad eso es. Me tomaría otro esto igual. Eh, Eso es la sesión del día de hoy. De nuevo vamos a hacer como un pequeño como resumen. Estamos preparando el Kenia Bungoma tostado por 3 ciclos. O sea, yo. Eh, o sea, obviamente yo no soy la tostadora completa, pero como que yo lo tosto. Claro, es un Kenia de la cooperativa Bungoma que está disponible ahora en cafetriciclo.cl. Eh, lo estamos preparando en Allongé y la receta a la cual llegamos fueron 15 gramos para un expreso, para un Allongé, perdón, de unos 90 a 94 creo que fue el final, gramos en taza en unos 25 segundos, ¿ya? Es un expreso muy fácil de preparar. De nuevo, como en todos los episodios, estoy usando aguas nómades. Esa es el agua que usamos como en la mayoría de las cosas acá en Triciclo y en muchas otras tostadorías. Estoy usando agua a 96 grados como desde el intercambiador de calor de la máquina.
y estoy apuntando a una presión de 6 bares. Tengo como 6 bares seteados desde la bomba dentro de la máquina. Igual lo pueden hacer con 9 bares, que es como lo más común encontrar en las máquinas, pero bajar a 6 bares va a ser mucho más fácil aún de que quede más como uniformemente extraído. Eh, Eso, que lo prueben, ojalá, disfrútenlo. Si es que tienen alguna pregunta de eso, me pueden decir. Eh, Eso ha sido todo por hoy. Tenemos, como siempre, ¿cierto? El link acá como a los cursos que hago en dosis de tiempo. Se viene el curso de Expreso, creo que se acaban de acabar los cupos, eso sí, así que va a ser como otra fecha. Se vienen cursos de los métodos manuales, se vienen de tueste, de análisis sensorial, todo eso está disponible acá en la página. Y también, para los que no saben, publiqué hace poco cafés en la página web. No de King Solomon todavía, ese lanzamiento se viene, pero son de distintos tostadores locales y extranjeros, que son cafés que tengo congelados hace mucho tiempo y que, como que quiero despejar un poco de mi inventario, están ahí con la descripción de qué cafés son, quiénes los tostaron, en la sección café y otros tostadores de la página web. Así que lo pueden revisar ahí. Si es que tienen alguna consulta, me pueden mandar como mensaje por dosis de tiempo o por mi Instagram personal, que es Benjamín F. León. Y como siempre, el disclaimer de este capítulo, que es el siguiente. Ya, que les vaya muy bien y adiós.